Encantada me acompañes en tu canal, y si es la primera vez me presento, soy Natalie. Como a ti la temática de maquillaje, cajas de suscripción y belleza me fascina. Hoy vamos a estar reseñando un primer para labios de la marca Bite. No te olvides conectar conmigo en mis otras redes sociales y compartir tu cariño, ya sea con un like, con un comentario, con tu opinión, que es lo más importante de este canal. Ahora sí, vamos a compartir todos los detalles de este lip primer. El producto luce de esta forma y les voy a mostrar la cantidad de producto que trae. Básicamente todo eso representa $22, que es el valor de este lip primer. Bite es una marca costosa y se caracterizan por productos excelentísimos para los labios. Esta probase te va a servir para dos cosas, y es extender la duración de tu labial y que no se corra. Donde lo pongas, que ahí se quede. Tiene tres ingredientes estelares que van a ser el kiwi, la menta y la jaca. Ya aquí me acabo de quitar el hidratante de labios y voy a pasar a utilizar el primer. Y lo voy a hacer en toda el área de labios, porque siempre había utilizado la mitad, el lado derecho, porque estaba haciendo obviamente la comparación. Aquí me quedó un poquito de algodón. Fíjate el color tan pálido que te deja este primer. No lo vas a poder llevar solo, definitivamente tienes que ponerte color, tienes que ponerte tu labial. Ahora, les voy a comentar un par de datos de la sensación. Es un primer excesivamente cómodo. Da una sensación muy agradable de jugosidad, de hidratación, de suavidad en tus labios. Huele también delicioso, huele a peppermint, es un olor bastante agradable. Ahora, la sensación en los labios para nada es de hormigueo, tampoco te va a dejar un labio más carnoso, no tiene ese efecto. Ahora, vamos a poner un poquito de color. Voy a poner este labial de NARS, que podría decir que es mi favorito, aunque no sé si vaya a pegar muy bien con el maquillaje. Si no es así, me lo cambio. Chicas, les hago este voice over por dos razones. Una, para mostrarles el labial tan espectacular que me fascina. Y segundo, para decirles un dato muy importante de este lip primer. No te va a cambiar en lo absoluto la tonalidad de tu labial, de tu lápiz de labio, de tu labial mate, de tu gloss. Nada que ver. Te va a quedar el mismo tono idéntico. Así que no te vayas a preocupar por ese tono blanquecino del lip primer. Ya luego que te pongas tu labial, queda del mismo color. Aquí les voy a estar insertando un par de videitos y fotos, evidencia del performance de este lip primer. Yo traté de utilizar el lado derecho de mis labios para aplicar el primer más el labial, y del lado izquierdo pues dejarlo sin ningún tipo de primer, para comparar cuál duraba más, si se corría o no. Esa foto que ustedes ven ahí es bastante diciente y nos ayuda a concluir si este producto sirve o no. Mi respuesta sería no lo compren, no inviertan esos $22 en este producto, porque las dos cosas que dice que va a hacer, que es no dejar que el labial se corra y extender la duración, en mi caso, en mi bella boca, no lo hizo. Entonces no les podría dar una recomendación buena acerca del producto, infortunadamente, porque Bite es una marca de la cual yo vivo enamorada. Tiene productos muy bonitos para los labios, deliciosos, bastante cómodos. Entonces no entiendo la situación ahí. Y hablando de boca, o sea, me deja un mal sabor en la boca, porque no me animaría a comprar ni siquiera de otra marca este producto. Ahora, la parte chévere que sí me gustó es que deja una sensación como un colchoncito suave, sedoso en los labios. El olor de peppermint es muy agradable para mi concepto. Entonces esa sería pues la única parte. Y otra cosa que añadir es, por ejemplo, si estás utilizando labiales mate que sientes que son un poco resecos, esto no le quita esa particularidad de mate, pero le añade un poco de hidratación y comodidad a tus labios. Entonces eso sí le puedo resaltar al producto. Una pregunta seria. ¿Ustedes han probado un lip primer que les haya servido?
Déjenmelo en un comentario como una recomendación y si es así, yo tomaría ese riesgo porque es que de verdad en este momento yo no compraría eso. Yo tomaría el riesgo de comprarlo, probarlo y ver si concordamos en cuanto a funcionamiento. Déjenmelo en un comentario, también le va a servir a otras chicas. Recuerda visitarme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Tiene tres tigres. No jodas.